Ok, en esta ocasión pues vamos a entrar al tema de ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son un poquito más simples que las ecuaciones exponenciales. Para las ecuaciones logarítmicas vamos a tener en cuenta la propiedad que dice así, que si yo tengo una función exponencial donde tengo una base b, donde el exponente de esa base es una función logarítmica, donde la base del logaritmo es exactamente igual a la base del exponencial, ¿verdad? De un argumento w, entonces por propiedades esto se anula y solo me queda el argumento de la función exponencial de la función logarítmica que estaba como exponente. Entonces, bajo esta propiedad vamos a empezar a resolver ecuaciones logarítmicas, ¿no? Y para ello, pues, para explicar las ecuaciones logarítmicas, pues nos vamos a basar, pues nada más en ejemplos. Por lo tanto, entonces ahora vamos a resolver, pues, esta ecuación. Fíjense que esta ecuación dice que tengo el logaritmo de base 10, como no se le ve la base al logaritmo, entonces se asume que es base 10, del argumento 3x más 5. Y ese término algebraico logarítmico se le está restando dos unidades. Y cuando eso sucede, tiene que ser igual a cero. Entonces tengo que buscar el valor de x que se inserte en este argumento de tal forma que al multiplicarle por 3 y al sumarle 5 y al aplicarle el logaritmo de base 10 me dé 2, de tal forma que al restarse con 2 me dé cero. ¿Sí? Entonces ando buscando ese valor de x. Para encontrar el valor del argumento de un logaritmo, al igual que el exponencial, donde había que aislar el exponente, aquí hay que aislar el logaritmo para poderlo eliminar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como lo que necesito es aislar el logaritmo, lo que me está estorbando en este momento es este menos 2. Este menos 2 entonces debe de pasar para el otro lado a sumar. ¿Estamos? Entonces, cuando paso el 2 del otro lado a sumar, lo que tengo es lo siguiente. Logaritmo de base 10 de 3x más 5, eso tendrá que ser igual a 0 más 2, pero 0 más 2 es 2, ¿sí? Entonces, de esa forma ya aislamos el logaritmo. Entonces, ¿para qué aislamos el logaritmo? Pues aislamos el logaritmo para poderlo eliminar. ¿Se recuerdan de esta propiedad? Entonces, al igual que en las exponenciales, cuando queríamos eliminar el exponente de arriba y bajarlo, aplicábamos logaritmos a ambos lados. Aquí lo que vamos a hacer es quitar este logaritmo, pero para poderlo quitar, lo que va a pasar es que ahora esto que nosotros observamos en este momento, esta parte, tanto esta como esta, se van a convertir en exponentes, ¿sí? Estos dos se van a convertir en exponentes, todos así como están, van a ser exponentes. ¿Y van a ser exponentes de qué base? En este caso yo digo, bueno, ¿qué base estoy trabajando? En este caso yo estoy trabajando logaritmos cuya base es base 10. Entonces significa que ahora voy a tener base 10, entonces voy a agregar una base acá y esto se convierte automáticamente en exponente. Base 10 de un logaritmo de base 10 de 3x más 5 y lo que hago de un lado lo tengo que hacer del otro. Si aquí coloqué una base 10, aquí también tengo que colocar una base 10. 10 elevado al cuadrado. Muy parecido a lo que hacíamos con los logaritmos para bajar el exponente. Aplico logaritmo de un lado y aplico logaritmo del otro. Solo que aquí, en lugar de aplicar logaritmos, vamos a aplicar una base. ¿Y qué base? La misma base que traiga el logaritmo que quiero eliminar. Este logaritmo tiene base 10, por lo tanto la base de esta función exponencial es 10. Ahora entonces, ¿qué logro con eso? Logro que por propiedad, que la tenemos acá, estos dos se anulen. Y entonces ya solo me quede con el argumento, que mi argumento es 3x más 5. ¿Sí? Y eso será igual a 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado, pues en este caso es 100. ¿Sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya se volvió una ecuación, en este caso de tipo lineal. Por lo tanto, entonces resolvemos la ecuación lineal y digo que 3x deberá de ser igual a 100 menos 5. En este caso, 3x deberá de ser igual a 95. Por lo tanto, x deberá de ser igual a 95 dividido 3.
Y entonces dejando x a dos decimales, decimos que x es aproximadamente igual a 95 dividido 3. Y 95 dividido 3, entonces a dos decimales 31.67. 31.67. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, a diferencia de una función exponencial, hay que revisar si este resultado es efectivamente el resultado de la función, el resultado de la x que sí da solución a la ecuación. Y entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Lo que hacemos es que ahora vamos a buscar el argumento del logaritmo y vamos a sustituir este valor. Si al sustituir este valor de x en el argumento me da negativo o cero, significa que esta no es solución de la ecuación. Entonces, en este caso, como es 3 por 31,67 más 5, esto me va a dar un número mayor que cero. Por lo tanto, entonces esta sí es respuesta de esta ecuación logarítmica, ¿sí? ¿Qué hubiese pasado si este valor al ingresar en este argumento hubiese sido cero o negativo? Entonces decimos que la ecuación no tiene solución real, ¿estamos? Pero en este caso, pues decimos que sí. O sea, la solución que hay es cuando x vale aproximadamente igual a dos decimales a 31.67. Bien, ahora veamos este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos, a diferencia del ejercicio anterior, ya tenemos más logaritmos, ¿sí? Entonces aquí la idea es utilizar las propiedades de los logaritmos para que los logaritmos que estén de este lado pues se conviertan en uno solo y queden igualados a ese número real, ¿estamos? Entonces ese es un camino, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es que con propiedades de los logaritmos vamos a lograr que esta parte, que es esta de acá, si se dan cuenta tengo dos logaritmos. Entonces esos dos logaritmos debemos de convertirlos en uno solo para luego poder eliminar el logaritmo como lo hicimos en el ejercicio 1. Esa es la estrategia en este momento. Entonces, por propiedades de los logaritmos decimos que si tengo dos logaritmos que tienen la misma base, en este caso dos logaritmos de base 5, que se están restando, los puedo escribir en un solo logaritmo y escribir el logaritmo de base 5 de la división entre el primer argumento dividido el segundo argumento, que en este caso es x menos 1. ¿Estamos? Entonces, por propiedades, estos dos ya se convirtieron en un solo logaritmo y eso deberá de ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, ya logramos que estos dos, que eran dos logaritmos, se conviertan en uno solo y caemos a algo muy parecido a lo que teníamos en el ejercicio anterior. Entonces ahora esto se va a convertir en exponente, es decir, esto que tengo acá lo voy a convertir en exponente, ¿sí? Y tengo que tener una base. Para este caso, como tengo un logaritmo de base 5, la base tiene que ser 5. Entonces yo digo que ahora voy a tener 5 elevado a la función logarítmica de base 5, cuyo argumento es x más 1 partido x menos 1, y eso igual a 5 elevado a la 2, porque 2 es el que está de este lado. Eso permite, por la propiedad que vimos al principio, anular este de acá y quedarme ya únicamente con el argumento de la función logarítmica, que es x más 1 partido x menos 1. Y eso igual a 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado, pues en este caso es 25. Y entonces aquí ya me genera una ecuación normal, ¿verdad? Ya una ecuación donde para poder despejar x, esta x tendrá que pasar del otro lado, esta x menos 1. Y digo entonces que x más 1 deberá de ser igual a 25 por la multiplicación de x menos 1. De acá entonces, para liberar el lado derecho, efectúo la multiplicación: 25 por x, 25 veces x, y 25 por menos 1, pues menos 25. Ya ahora entonces es una ecuación lineal donde las x se quedan de un lado y lo que no del otro. Entonces voy a dejar el 1 que está positivo de ese lado y este menos 25 lo paso como más 25.
y el 25x que estaba del lado derecho lo dejo ahí del lado derecho y el más x pasa como menos x. Reduciendo a semejantes, 1 más 25 voy a tener que es 26 y de este lado 25x menos x pues voy a tener 24 veces x. Luego, como mi objetivo es liberar la x, pasa del otro lado a dividir. Y entonces yo digo que 26 partido 24 es igual a x. Y entonces x aproximadamente debe de ser igual a la división entre 26 dentro de 24 a 2 decimales, pues me genera 1.08 a 2 decimales. Entonces ahora antes de revisar y poner esta como respuesta, debo verificar si en alguno de los argumentos no se vuelve negativo al ingresar este valor de x. Con un argumento que se vuelva negativo cuando este valor de x entra, entonces se descarta la respuesta y se dice que la ecuación no tiene solución. En este caso, si 1.08 ingresa en este argumento, se vuelve positivo. Y si 1.08 ingresa en este otro argumento, cuando yo resto 1.08 menos 1, me da un número también positivo. No me da ni cero ni negativo. Por lo tanto, entonces debo de decir que efectivamente 1.08 más o menos tiene que tomar el valor de x para que esta ecuación sea verdadera. Bien, ahora veamos el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, a diferencia de los otros dos, aquí aparece toda la expresión con logaritmos. Entonces acá tenemos igual varios caminos para trabajar. Y uno de ellos es dejar logaritmo de un lado y logaritmo del otro. ¿Por qué? Porque hay otra propiedad en ecuaciones logarítmicas que hay que tomar en cuenta. Y la propiedad dice así: si yo tengo un logaritmo de una base b de un argumento w igualado a un logaritmo donde la base también es b y donde el argumento es r, por ejemplo. Entonces, cuando hay un solo logaritmo de un lado y un solo logaritmo del otro y ambos tienen la misma base, por propiedades los logaritmos se pueden anular y solo puedo quedar igualando los argumentos, ¿sí? Entonces, bajo esta propiedad voy a usar esto. Ahora, lo que sí no puedo hacer, que muchas veces se confunden, es que cuando ven que todos los logaritmos son iguales y están en ecuación, los eliminan. Así, nada más. Ah, como todos son iguales, cancelo esto, se va esto y se va esto y solo me quedo igualando esto. Eso no se puede. Solo se puede eliminar logaritmos si de un lado hay uno y del otro lado hay uno también. Entonces en este caso yo no puedo venir a eliminar estos dos con este, porque aquí hay dos. Necesito que esto se vuelva uno solo. Entonces esa es la estrategia que vamos a usar. Por propiedades, yo el logaritmo de base 10 de x más el logaritmo de base 10 de x menos 1, por propiedades lo puedo convertir en uno solo como el logaritmo del primer argumento multiplicándose por el segundo argumento. Y eso será igualado a el logaritmo de 4 veces x. Por propiedades, los logaritmos del lado izquierdo los pude convertir en uno solo. Y ahora sí, si nos damos cuenta, del lado izquierdo ya solo tengo un logaritmo de base 10 y del lado derecho ya solo tengo un logaritmo de base 10. Entonces, ¿qué puedo hacer con ellos? Entonces, por esta propiedad, pues anularlos. Y ya solo quedarme igualando x por x menos 1 igualado a 4x. Ahí sí quedo igualando los argumentos. Pero no puedo eliminar el logaritmo todos al mismo tiempo porque son iguales, sino que hasta que ya solo hay un logaritmo del lado izquierdo y un logaritmo del lado derecho. Hasta ahí puedo utilizar esta propiedad, que fue lo que hice ya. Entonces ahora pues se convierte en una ecuación normal y digo que es x cuadrado menos x es igual a 4 veces x. De acá entonces digo que x cuadrado menos x menos 4 veces x deberá de ser igual a cero. Paso todo el otro lado porque veo que es una ecuación cuadrática. Y entonces ya esta ecuación reduzco semejantes: x cuadrado menos 4x menos x menos 5 veces x igual a cero. Y esta es una ecuación cuadrática que la resuelvo con mi calculadora o a mano. Si la voy a resolver a mano, como falta el factor constante, entonces puedo hacer por factor común. X, factor común de x menos 5, igual a cero. Separando factores, una x tendrá que ser igual a cero y la otra x menos 5 tendrá que ser igual a cero
Por lo tanto, x tendrá que ser igual a 5. Ya tengo mis dos x, ¿sí? Pero no sé si ambas son soluciones de la ecuación o ninguna, o solo una. Entonces tengo que revisar. Entonces voy a probar con cero para ver si algún argumento al ingresarlo se hace cero o se hace negativo. Entonces, ¿dónde los pruebo? En el original, en todos los argumentos. Pero si en uno de ellos ya me salió cero negativo, ya no pruebo en los demás. Entonces, en este caso, cuando es cero, este argumento se vuelve cero. Y entonces se vuelve indefinido porque un logaritmo de cero no existe. Por lo tanto, entonces x igual a cero no es solución de la ecuación. Y con 5, logaritmo de 5 no hay ningún problema. Logaritmo de 5 menos uno, esto es 4, no hay ningún problema. Y 4 por 5, 20, no hay ningún problema. Ninguno de los argumentos hizo cero negativo cuando x entró a ellos. Por lo tanto, entonces x igual a 5 sí es solución de la ecuación. Y estas serían como las estrategias básicas para resolver cualquier ecuación logarítmica, ¿no? Entonces, este video lo dejamos acá para que en clase entonces ya empecemos a hacer ejercicios sobre estas ecuaciones. Si el video te gustó, pulgar arriba y suscríbete para más videos.